tantas luchas para llegar a esta reforma, al doctor Santiago Valencia González, quien nos ha ilustrado de manera también magistral sobre ese trámite, por ese trámite en el contexto legislativo y al interior, que también vivió seguramente muchos debates, como él nos los ponía, y que también fueron objeto de ataques, porque yo creo que finalmente, como lo vamos a exponer, es importante tener una posición diversa, pero también es importante que estos elementos de contradicción sean siempre desde puntos válidos que permitan realmente la discusión académica y práctica sobre la divergencia de opiniones que claramente la cadena perpetua pues no es considerada dentro del grupo de abogados como uno de los elementos o una de las herramientas que permita disminuir la impunidad y la criminalidad en materia de atentados contra la sexualidad y la integridad de los menores. A la doctora Jennifer Pinilla, pues por supuesto, también con una exposición muy ilustrativa desde su estudio y desde su investigación que nos deja también en una posición con elementos claros para seguramente reforzar lo que todos estamos esperando, y es que esta reforma constitucional con la que no estamos de acuerdo, pero que es un hecho, pues tenga una complementación desde otras herramientas también para combatir la criminalidad y prevenirla sobre todo. Y a los doctores Eduardo Andrés Balandia por esta invitación tan importante con la asociación de la que me honro ser un miembro también, que por supuesto me honra y me genera honor a ser parte de la Asociación de Derecho Constitucional Procesal. Al doctor Juan Camilo Rivadeneira Vélez, porque ámbito jurídico hace definitivamente una labor importantísima para nosotros los abogados. Una labor muy seria, muy académica, muy objetiva, de información y ahora de formación también, que por supuesto agradecemos todos en el ámbito del derecho. Yo, por supuesto, claro, a los internautas que están escuchándonos y a esos mensajes que agradezco muchísimo que han puesto con saludos especiales para mí, pues les agradezco muchísimo que estén unidos, y a todos los internautas que nos escuchan, y adicionalmente poder expresar en este campo todo lo que nosotros vemos desde el punto de vista práctico. La cadena perpetua no es la solución, lo hemos dicho desde muchas aristas en el ámbito académico y mucho antes de que fuera sometida a este último proceso legislativo de reforma de la Constitución, desde cuando incluso en el 2010 y en el 2013 se intentaba y no fue posible por situaciones o por vicios de forma en su trámite. Pero siempre hemos dicho que la cadena perpetua no es la solución, seguramente desde el punto de vista político, y con ello no quiero quitarle peso al campo político, sino desde el punto de vista político sea importante plantear que la cadena perpetua es una de las soluciones para combatir la criminalidad o prevenir la criminalidad contra los menores, pero desde el punto de vista objetivo en el derecho y en los logros, como lo planteaba el maestro Beltrán, pues no lo es. La cadena perpetua, entre otras cosas, por su propio nombre, en la actualidad no deja de ser eso, un tema puramente ligado al populismo penal, porque cadena perpetua pues no hay. El concepto específico de la cadena perpetua que nosotros conocíamos en la historia del derecho, pues es un término que debería hacer referencia al encierro de la persona hasta su fallecimiento, y ahora entonces se le adicionó el elemento o hasta el máximo permitido por la ley. De manera que si nosotros lo vemos desde ese punto, arranca ya con un mecanismo que es más político y populista que real. Yo no quiero dejar de hacer referencia para complementar tímidamente lo que decía magistralmente el maestro Beltrán sobre esa historia de las penas crueles, y fíjense que
En muchos regímenes penales, las antiguas penas que se denominan o que dan origen a la expresión de la cadena, en el caso de la cadena perpetua, pues se llamaban así porque la persona debía permanecer encadenada, y por eso después fueron sustituidas por las llamadas penas de encierro o encarcelamiento. Entonces, desde su propio génesis, el nomen iuris con el que nosotros nos referimos a la cadena perpetua ya resulta y empieza a resultar cruel. Y por eso muchos países la abolieron o abolieron el encierro vitalicio porque se consideraba como una práctica contraria a los derechos humanos. Nosotros vemos hoy en día, para hacer un paneo rápido, vemos que la cadena perpetua como mecanismo nominativo en la ley penal, que no es, repito, vitalicia, está en Argentina y tiene un máximo de revisión a los 35 años, en Canadá, que se puede revisar a los 25 años, en Chile, que digamos que la cadena perpetua, la prisión perpetua, se traduce en la imposibilidad de ser objeto de beneficios intrapenitenciarios o intrapenitenciarios. En Chile, que digamos la cadena se presenta como una alternativa menor a la pena capital. En España, que había sido abolida, en España estaba, recordemos que en España la cadena perpetua se utilizó de forma excepcional hasta el siglo XIX. Después del Código Penal de 1928, en la reforma se suprimió la cadena perpetua, y luego con el gobierno de Mariano Rajoy en el 2012 se anunció nuevamente la reforma penal, y esta reforma entró introduciendo la prisión permanente revisable en el 2015. Pero, por ejemplo, en Panamá no existe, en Uruguay no existe, en Brasil no existe, en Ecuador no existe, en Portugal no existe, en Colombia no existía y ahora existe, pero nosotros estamos trayendo, como lo mostraba el maestro Beltrán, una práctica que habíamos superado, porque en la Constitución de 1886 existió hasta cuando la reforma de 1936. Yo, por supuesto, estoy en un escenario de constitucionalistas y obviamente mi referencia será simplemente referenciando las fechas, pero sí habíamos superado nosotros el esquema de la concepción de la cadena perpetua como un mecanismo de castigo o como un mecanismo de prevención. ¿Qué afecta? Pues ya lo han expuesto las personas, los maestros que han hablado. ¿Qué afecta el concepto de resocialización consagrado en el artículo 4 del Código Penal? Este concepto que tiene una visión, como lo expresaba o lo expresó la sentencia 276, la T276 de 2016, que resumía el efecto de la prevención general negativa, que busca generar una impresión que todos los ciudadanos no cometan delitos mediante la disuasión de futuros autores, o es decir, cuando la pena debe tener efectos disuasivos, ya que la ley penal pretende es que los asociados se abstengan de realizar comportamientos delictivos o pena incurrir en imposición de sanciones. Y la prevención especial positiva que señala también esta sentencia, cuya función de la pena es la reintegración del individuo a la sociedad. Entonces, que es la que nosotros denominamos la resocialización, que debe buscar la resocialización del condenado, obviamente dentro del respeto de su autonomía y su dignidad, porque el derecho penal en un Estado social de derecho, pues no es excluir al infractor del pacto social, sino buscar su reinserción. Entonces, en ese orden de ideas, la cadena perpetua como concepto iría en contravía de este concepto, de este principio. Pero adicionalmente, entonces, como entendemos que la cadena perpetua finalmente termina no siendo perpetua, pero además se debió introducir lo que yo he llamado el salvavidas constitucional, se debió introducir muy inteligentemente su revisión a los 25 años, que es lo que considero va a ser lo que permita que la Corte Constitucional tenga un mecanismo de oxígeno diferente para poderle dar eventualmente respaldo
a esta reforma, porque siendo revisable a los 25 años, pues entonces previene aquellos efectos negativos determinantes que planteaba o que planteaba el maestro Beltrán y la doctora Jennifer también. De manera que al final lo que nosotros tenemos que entender es que desde el punto de vista práctico, lo que nosotros hemos visto es que se debe atacar la impunidad, más desde esa óptica complementaria a lo que ya hoy existe, que es la cadena perpetua. Esperemos cómo se va a pronunciar la Corte Constitucional, pero lo que debemos pensar es en actividades complementarias para combatir la impunidad. El problema en Colombia, y seguramente en general, pero refirámonos a Colombia, el problema es la impunidad. Es cuántos casos de los que realmente suceden llegan finalmente a un castigo real. Y en ese orden de ideas, las cifras y las estadísticas que nos presentan nosotros, de hecho, fuentes como la propia Fiscalía y la Corporación de Excelencia de la Justicia, no dejan bien parado el concepto de combatir la impunidad en materia de delitos contra los menores o de agresión sexual contra los menores o contra la vida y la integridad de los menores. Y en ese orden de ideas, creemos que lo importante es hacer efectivos elementos de investigación que permitan combatir realmente en la práctica el tema. Nosotros podemos citar estudios que a lo largo de las últimas décadas han demostrado que la criminalidad no se combate incrementando las penas. Citemos, por ejemplo, el estudio que hizo Ehrlich en 1973, cuando en conclusión se determinó que la medida de la gravedad de la pena no se relacionaba sistemáticamente con la tasa de criminalidad. Es decir, se interpretó como una indicación de que la gravedad no era un elemento disuasorio efectivo, la gravedad de la pena, y que por el contrario existían pruebas muy sustanciales de que la certeza del castigo es la que produce realmente efectos disuasivos. Entonces es cuando, por eso decimos, si se combate la impunidad, realmente vamos a tener un efecto disuasivo frente a estas acciones criminales. Desde un punto de vista mucho más, una óptica económica, pero Becker en 1993 también planteaba un estudio en donde se debía interpretar cómo las tasas de encarcelamiento no estaban permitiendo atacar realmente la criminalidad en términos generales, y sea el momento también para aclarar y decir que en todos estos países que hemos mencionado, que no son todos, pero que mencionamos algunos de ellos, donde la cadena perpetua está vigente hoy con diferentes modalidades, todas con diferentes modalidades de revisión a un tiempo específico, unas a los 35 años, otras a los 25 años. En todos estos regímenes, lo que queda claro es que no se está combatiendo realmente la criminalidad, y que esos regímenes, por ejemplo, donde se tiene cadena perpetua, no es por este concepto de agresión a menores, de delitos sexuales contra menores o de agresión contra la vida de los menores. Es contra otros modelos de criminalidad, el terrorismo, el narcotráfico, el asesinato, como lo denominan en algunas legislaciones de las que hemos citado. Entonces nosotros sí vivimos un modelo nuevo, pero ahí es donde el maestro Beltrán lo decía muy concreto, es que se abre la puerta al haber reformado el artículo 34, se abre la puerta y ya están reclamando la cadena perpetua para otros delitos que también son considerados graves. De manera que en ese orden de ideas, pues lo que estamos es tratando de combatir una criminalidad específica con una reforma general que le va a dar cabida a otras conductas para que nosotros volvamos un Estado de Derecho donde eminentemente se castiga o se quiere castigar con cadena perpetua, pensando que el incremento de las penas o la gravedad de las penas es la que disuade y la que previene o controla la criminalidad, cuando el efecto es diferente en la práctica.
De manera que, ¿qué podemos nosotros pensar en orden a solucionar o complementar lo que ya tenemos en el camino junto con la cadena perpetua, con la que, repito, pues no podemos estar de acuerdo, no solo por lo que he expresado, sino porque estoy de acuerdo con los planteamientos que han hecho quienes me antecedieron? Inclusive, fíjese que el propio senador Valencia hace una exposición muy inteligente en donde él plantea cómo la conveniencia de esta reforma que la estaban tramitando a nivel parlamentario, pues en su condición y su convicción íntima como abogado, pues debería tener algún tipo de reservas que por supuesto desde su ejercicio político las tiene que plantear de otra forma porque es su deber, pero que nos deja claro que también debe encaminarse a complementar con otros elementos de reforma. Y por eso nosotros hemos propuesto, decimos, bueno, hay que seguir trabajando sobre la imprescriptibilidad de la acción en materia de los delitos, de los homicidios y el abuso sexual de menores. Hay que trabajar sobre este mecanismo, reformar el artículo 28 de la Constitución Nacional. Ya hemos reformado el artículo 34, un modelo que es claro, con una incidencia mucho más grave, considero, pero la imprescriptibilidad de la acción penal creo que sí permite en estos casos resultar un elemento o un factor disuasorio, porque el mensaje es que tarde o temprano habrá castigo, y cuando hay certeza del castigo, las víctimas que van a crecer generan más posibilidades de que el agresor sea denunciado y que en cualquier momento pueda ser sometido a un juicio. Y otro tema muy importante que tiene detractores, pero que creo que es importante que lo tengamos en el esquema de discusión académico, es eliminar la redención de penas para este tipo de delitos. Porque es que el otro problema que nosotros tenemos es que en Colombia las penas para los delitos de agresión contra menores son suficientemente altas. Lo que pasa es que al final, pues como tenemos un día de descuento por 2 de trabajo, pues nosotros finalmente estamos descontando una tercera parte al final de la pena, y entonces una pena que elementalmente por consideración práctica resultaba en una cadena perpetua, sin denominarla de esa forma, pero con unas posibilidades diferentes, pues terminaba siendo una pena, una reducción de pena, o terminaba teniendo una redención de pena que reduce en la práctica la condena, y entonces una condena de 40 años terminaba siendo de 25. Caso que tenemos muy claro, el famoso, que no es el único, ni es el más grave, pero el famoso y muy criticado proceso llevado contra el señor Garavito. De manera que si nosotros buscamos que la rebaja de las penas, que es la que permite que la gente entienda que la pena que se aplica no es la que se va realmente a pasar en prisión, pues al final puede que ese mensaje sí sea disuasorio y ese mensaje sí tenga un efecto en la prevención de la criminalidad. Entonces serían 2 los elementos o 3 los elementos: combatir la impunidad con un ejercicio de investigación mucho más efectivo. Segundo, buscar hacer fuerte el trabajo que se está o que se va a emprender ahora en este nuevo periodo legislativo para reformar la Constitución y buscar la imprescriptibilidad de la acción en estos casos. Y en tercer lugar, buscar eliminar la redención de la pena para estos delitos específicamente. De manera que si al final la Corte Constitucional define que la cadena perpetua no es el modelo que se adecua a nuestros principios constitucionales, porque ese es otro tema que debemos entender, y estoy entre constitucionalistas, por supuesto, lo digo con todo el respeto, pues hay que entender que es que reformar el artículo 34 no es solamente una reformita, es una reforma sustancial que afecta otros elementos
básicos y fundamentales de los principios de la Constitución nuestra. Y trabajar sobre eliminar o modificar la redención de penas para estos delitos, de manera que si la persona es condenada, la condena sea real y efectiva a ese tiempo. Necesariamente revisable, claro, necesariamente revisable, porque nosotros no estamos abogando aquí por penas crueles o por penas eternas que no permitan cumplir con los fines de la pena o con el propósito del pacto social. Creo que en esos términos, para no extenderme, pues trato de complementar en la parte práctica nuestra visión sobre la cadena perpetua.